Continuamos acá hoy explorando el cuarto camino de iniciación de esta serie de una propuesta de encontrar a través de esa didáctica en forma de camino lineal la comprensión y el entendimiento de cómo son los desafíos y cuáles son las claves que desde las culturas ancestrales, de la cultura Seneca, Iroquois y Sioux, podemos acceder a trabajar con mayor conciencia y con mayor profundidad a la iniciación de nuestro camino espiritual. No necesariamente estoy proponiendo que sigan esto como una receta de torta, por supuesto. Yo siempre les digo eso a todos los grupos con los que trabajo acá en nuestro centro Iyuptala, pero sí tener como una especie de mapa, una especie de sistema de brújula en la cual podamos confiar y en la cual podamos descansar nuestra necesidad de repente tomar perspectiva y evaluar cuáles son la naturaleza de los episodios que están apareciendo en nuestras vidas, las consecuencias de nuestras elecciones, las pruebas que se están desplegando frente a nosotros y de esa manera poder tomar más responsabilidad y también mayor confianza en que todo lo que llega para nuestra vida es la perfección de lo que necesitamos poder atravesar y dejar que nos atraviese para poder seguir aprendiendo y poder seguir expandiendo nuestro espíritu. En ese camino van a surgir siempre muchos tipos de sorpresas que son interpretadas por esas culturas ancestrales como pruebas y muchas veces muchas trampas de iluminación, como le llaman ellos, que están relacionadas a la enseñanza de los caminos espirituales. Seas tú una persona que estás en tu rol de aprendiz o seas tú alguien que ya eligió utilizar tus dones en este camino, también como un profesor compartiendo lo que estás aprendiendo con otros para también desde esa enseñanza y desde esta generosidad de compartir tus conocimientos con otros, poder aprender más profunda y extensivamente. Por supuesto que todas estas lecciones que aparecen en ese cuarto camino, porque la sabiduría es un producto muy demandado hoy en el mundo, o sea, hoy día con toda esa realidad caótica que estamos viviendo, la sabiduría se ha tornado un commodity, entre comillas, muy apreciado. Muchas personas están en búsqueda de ese tipo de conocimientos y de poder tornarlos sabidurías para poder vivir sus vidas con una mayor claridad de lo que realmente quieren y pudiendo sentir que tienen los recursos internos para lograrlo. Aunque tú no estés enseñando públicamente como un maestro, un profesor, la medicina del lobo, si tú ya llegaste realmente a este cuarto camino de sabiduría, es porque has desarrollado habilidades que otros seres a tu alrededor admiran y de alguna manera puede ser que te hayan alentado o desde adentro mismo tuyo hayas sentido el deseo de poder poner eso al servicio, a disposición, o tal vez hayas sido cuestionado, demandada a enseñar lo que sienten que tú sabes. En algún momento
va a ocurrir una prueba sobre esas cuestiones, vistas desde el punto de vista del alumno o desde el punto de vista del maestro. Cuando un maestro demuestra cualquier comportamiento humano normal, a veces hasta contradiciendo su imagen de perfección, que obviamente es proyectada desde el discípulo, el maestro se torna muchas veces un blanco de la ira de los seguidores o de aquellos que lo están tomando como referencia. También puede tornarse un blanco de chusmerío o de antagonismo abierto o de discusiones y juicios que ponen en cuestión su manera o las enseñanzas que está desplegando. Eso ocurre frecuentemente en situaciones en que la enseñanza está siendo puesta al servicio, pero yo lo que pienso es que eso ocurre más aún en las áreas relacionadas al crecimiento espiritual. Para mí es impresionante cómo los seres humanos tienden a proyectar sus ideales y sus ideas de moral de perfección sobre cualquier persona que esté dispuesta a enseñar algo relacionado al crecimiento espiritual. Cómo el maestro va a reaccionar a esa situación va a depender de cada individuo. Cuando yo enseño, y desde que empecé a enseñar, he vivido muchísimas experiencias de haber sido prácticamente bombardeada por proyecciones, obviamente de los aspectos inconscientes todavía de las personas que recibían desde mí las enseñanzas. Y también por la carencia de aquellas personas que siempre quieren más atención de lo que uno está pudiendo poner a disposición y al servicio de esa relación de maestro-alumno, de maestro-discípulo. Yo cambié muchas veces el foco de mi camino personal y últimamente vengo reservando un tiempo para mí y también para mi familia, permitiéndome tomar también la enseñanza de mi propia receptividad y también de filtrar cuánta energía pongo al servicio de este camino de la maestría y del aprendizaje a través de la conexión con grupos. Y siento que de alguna manera el cambiar ese foco también me trajo la fuerza para que emergiera ese nuevo don o esa nueva posibilidad de expresión de mis conocimientos, que viene siendo dedicar tiempo a las grabaciones de estos podcasts, tanto de los 7 caminos sagrados de la transformación humana, como también el nuevo que inicié ahora sobre las enseñanzas adquiridas en mi camino de prácticas budistas, como también tiempo para escribir, tiempo para dedicarme a la escritura ya de varios libros que tengo, algunos ya en proceso de edición y otros que todavía tengo ahí en el tintero para presentar más adelante. Sintiendo que eso me permite duplicarme a mí misma en la forma de esos libros y evitando así tener que estar todo el tiempo en el frente de batalla y viajando todo el tiempo para asistir a personas y a grupos en mi proceso de enseñanzas. Y el coyote todo el tiempo me proporciona rarísimas oportunidades, rarísimas en el sentido de muy particulares oportunidades para poder ver ese aspecto de mi aprendizaje que todavía vuelve una y otra vez ahí al cuarto camino.
A veces algunas personas vienen a mí pidiendo que yo comparta enseñanzas con ellas. Y muchas veces yo declino a eso porque siento que no son enseñanzas que yo estoy preparada para desplegar, o siento que las personas tienen que caminar primero a otros tipos de enseñanzas y otros tipos de experiencias vivenciales antes de recibir las enseñanzas específicas que me vienen a pedir. Por ejemplo, he tenido muchas oportunidades donde las personas me piden enseñarles cómo trabajar con el campo sistémico y cómo aprender a guiar y a leer constelaciones familiares y constelaciones sistémicas o chamánicas. Y yo siempre les digo a esas personas que antes de llegar a aprender la inteligencia sistémica es necesario poder pasar por esos otros procesos que yo vengo describiendo acá en el proceso de los caminos iniciáticos. Primero, aprender a tomar responsabilidad sobre su camino personal, aprender a poder entrar en contacto desde su presencia plena con sus procesos emergentes de creencias que limitan su capacidad de gestionar su energía y de gestionar sus emociones y todavía las hacen caer muy fuertemente en sus pozos de victimización, en sus angustias, en sus necesidades excesivas de querer controlarse y controlar a otros y todos los otros síntomas, entre comillas, que aparecen cuando estamos todavía trillando los primeros caminos de iniciación antes de poder llegar acá al nivel del cuarto camino, cuando empezamos a aprender las primeras etapas de una mirada más sistémica, de una mirada más desde cómo es la influencia en el tejido de los sueños de nuestra acción colectiva. Pero a veces yo caigo en la trampa de querer dar algo a esas personas para que no queden en el vacío, cayendo en esa trampa quizás un poco de la autoimportancia o quizás mucho también de la necesidad de entregar algo a alguien que está pidiendo para no dejar que esa persona se desmotive en el camino y no perder una oveja del rebaño, parafraseando a las frases de los profetas de la antigüedad. Y sea por lo que sea, siempre es una excusa del coyote, y lo que termina pasando es que estas personas no están a veces realmente fidelizando este proceso de lo que están pidiendo aprender para su propia capitalización personal. A veces están procurando una respuesta rápida y fácil de algo formativo que les dé la posibilidad de ponerse ellas en lugar de maestros y salir enseñando algo que todavía no tienen la vivencia profunda y realmente anclada con cierto grado de sabiduría como para salir enseñando. Quieren hacer el famoso copia y pega o el famoso aprendo una receta de torta y la repito como una cotorra, ¿no? Como repitiendo el discurso, pero no desde la vivencia personal, sino simplemente de que escuché cantar el gallo, no sé ni desde dónde, pero repito la información que recibí. Y muchas veces eso viene con precios asociados que no solo para esas personas, que también, porque también se están poniendo y exponiendo a la medicina del coyote. Y bueno, es una de las maneras que también tengo en mi medicina de enseñar, sino también yo caigo, ¿no?, en mi propia trampa de coyotadas, y el coyote en realidad termina mostrándome que no estoy siendo fiel a mí misma y a mis límites, y lo que estoy compartiendo también va a ser
no va a ser honrado como a mí me parece que debería ser, para que realmente sea la señal de que esa enseñanza se está multiplicando de la manera sagrada como debería ser compartida en el mundo. Entonces, muchas veces yo caigo en un segundo pozo de trampa, que es que a veces me enojo con mi propio autosabotaje por haber merecido esa lección del coyote, pero empiezo a tomar perspectiva cuando se me pasa un poco la calentura de mi fuego sagitariano, para poder aprender a respetar mi espacio sagrado y ganar la capacidad de ver mis propios puntos ciegos personales. Quizás ustedes puedan estarse cuestionando o imaginando por qué les estoy contando desde mi autorreferencia mi ejemplo de autosabotaje en ese camino donde estamos explorando la medicina del coyote, y es porque justamente ese es el punto del cuarto camino. Es poder tener esa capacidad y esta humildad de reconocerse, de darnos cuenta dónde es que estamos perdiendo el rumbo y perdiendo el foco de nuestro trabajo personal, y cómo seguimos todavía proyectando nuestras dificultades y nuestros bloqueos internos en los demás, ¿no? Y sin darnos cuenta de que todavía estamos cayendo en el inicial pozo de la victimización del primero y segundo caminos, le seguimos adjudicando al otro o a la otra, o a la circunstancia, o al gobierno, o a Donald Trump, o a Lula, o a Milei, o a, en fin, al partido Frente Amplio o al partido blanco, los problemas que estamos viviendo nosotros, y que sola y únicamente tienen que ver con cómo nosotros estamos eligiendo vivir nuestra vida. Muchas veces, años más tarde, cuando vuelvo a encontrarme con esas personas con quienes he tenido esas interacciones de pruebas del coyote, muchas veces esas personas hasta se aproximan hasta pidiendo disculpas, ¿no? Para aliviar el fardo que están cargando con las cosas que les ha pasado. Muchas veces me cuentan incluso cómo fue que fue su proceso de mirarme desde esa mirada de juicio, o desde esa mirada de me puedo aprovechar de esa apertura y de esta, entre comillas, ¿no?, falsa generosidad, y por detrás sintiendo que realmente aquello que están recibiendo viene desde su envidia o de sus celos, que había sido lo que les había motivado sus acciones, o de su no comprensión, o de su dejarse influenciar por otras personas. En fin, no importa cuál sea el motivo, lo muy interesante es ver cómo cuando uno toma responsabilidad sobre su parte que dio origen a esos acontecimientos, eso abre lugar para que el otro, la contraparte, las otras personas también puedan quizás en algún momento darse cuenta de dónde es que estuvo su responsabilidad en hacer algo que después terminó también cayendo para ellos como una gran prueba de autosabotaje. Y muchas veces admiten haber preferido que, no sé, que otras cosas les dieran posibilidades de hacer el camino de otra manera, y cuando se dan cuenta que no estaban preparados para hacer lo que se mandaron a hacer,
pueden haber momentos hermosos donde nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos y volver a ser grandes compañeros y seguir siendo compañeros hasta el día de hoy. Muchas veces yo me dejo cegar para las envidias que aparecen desde los demás, porque yo también tengo esa sombra en mi psiquis, en el lado oscuro de mi personalidad, y de repente no reconozco el resentimiento que se puede generar en esas personas, y cuando puedo abrir mis ojos para verlo, abre la posibilidad de un gran regalo y también de un gran toque de despertar para mi propia conciencia en mi camino de desarrollo, en las lecciones que me toca seguir aprendiendo en el cuarto camino de evolución espiritual, de iniciación. Todos, absolutamente todos los maestros acostumbran ser desafiados por sus discípulos y sobre todo por aquellos que quieren demostrar cuánto ya saben y hacen eso comparándose o buscando aprendizaje con otros maestros para mostrar a aquellos que ellos son capaces de presentar y que puede llegar a superarnos como maestros inicialmente de estas personas. Y si el maestro intenta defender cualquier parte de lo que ofrece, el coyote aparece. No hay otra manera. La forma de lidiar con esas situaciones es poder permitir que esos discípulos hagan su experiencia de escuchar ese otro punto de vista, de escuchar ese otro maestro o de ir a procurar enseñar lo que aprendieron desde ese lugar donde todavía no tienen la absoluta maestría, porque van a poder aprender, porque el coyote también se va a presentar para ellos. Entonces, abrirnos a permitir que la propia medicina del coyote sea la gran medicina que nos vuelve a integrar, que nos vuelve a dar otros puntos de vista, que nos vuelve a mostrar dónde es que está el punto de quiebre de nuestra posibilidad de colaboración y de interacción, es la manera de poder atravesar esa enseñanza, atravesar esa prueba de la enseñanza y estar practicando aquello que nosotros también queremos para nosotros, que es estar libres para quedarnos o para irnos, y también para volver para el maestro que sintamos que es el que nos puede aportar lo que estamos buscando. En mi camino he tenido muchas oportunidades, así, bendiciones maravillosas de recibir información acerca de cómo me están viendo otros maestros o personas que van a buscar conocimientos con otros maestros, y muchas veces desde un lugar verdadero por la experiencia que vivió cada persona, o muchas veces de un lugar muy gracioso, que es recibir comentarios de cosas que realmente hacen las personas que ni siquiera jamás estuvieron aprendiendo en el camino que yo propongo, con las experiencias que comparto. Pero por escuchar opiniones de otros, terminan hablando algunos juicios acerca de cómo hago mi trabajo. Algunos amigos cercanos se ríen y dicen: ladran, Sancho, seguro. Es una señal que caminamos. Y bueno, un poco es por ahí, pero un poco también es volverse para adentro y observar cómo estoy permitiendo eso, que sea abierto el camino que estoy compartiendo para que todos puedan llegar y experimentar, y entonces sí, sacar sus propias conclusiones
y de alguna manera desde esas conclusiones que hayan podido sacar, desde su propia experiencia, poder dar sus opiniones sobre cómo fue su experiencia y qué es lo que pudieron atesorar y qué es lo que quieren descartar. Sin duda alguna, el uso adecuado de la sabiduría puede ser muy embaucador. Precisamos realmente saber cuándo dejar que las personas cumplan el rol de tontos o cuándo impedirles de molestar una situación de aprendizaje. Cada profesor tiene algunos alumnos que exigen atención continua siempre, a causa de sus inseguridades básicas o de sus necesidades de aprobación. Y si tú como maestro permites eso, ellos van a chupar tu energía y también la del grupo entero, hasta de preguntas interminables que muchas veces no tienen nada que ver con el asunto que está en discusión. Todos los maestros necesitan aprender a enfrentar un gran abanico de situaciones que en realidad giran en torno de la cuestión de los límites. Los maestros son las personas encargadas de establecer los límites adecuados que permiten el aprendizaje. Las normas y las reglas sobre lo que es apropiado o no deben ser mantenidas para que el grupo pueda ser beneficiado como un todo. Un buen líder siempre está buscando el bien mayor de todos los involucrados en una situación, y no para apenas el beneficio del maestro o de algún alumno en particular. Si estos límites no son honrados, lo que puede advenir es el caos, destruyendo de esa manera el foco y la intención verdadera del aprendizaje, o restringiendo drásticamente la cantidad de información que podría ser compartida. Cualquier persona que sea un maestro, un líder de equipo, un profesor, un facilitador, un especialista en cualquier cosa que sea, o alguien que hace charlas y conferencias, va a tener que enfrentar una o todas estas lecciones. Ciertos profesores parecen blancos perfectos para las aventuras del coyote, mientras otros consiguen evitar los conflictos mayores. Y eso no quiere decir que incluso mismo los pequeños conflictos no puedan llegar a tocar a esos mejores profesores, desequilibrándolos ocasionalmente. La personalidad del profesor tiene relación directa con el hecho de que puede encontrarse con esas lecciones del coyote y adquirir una experiencia en una forma más suave, y eso va a depender mucho de cómo encare la prueba que se dispuso adelante suyo en elegir poner los límites adecuados y tener el discernimiento para estar dando la cantidad de información y poniendo las reglas del juego a tono con lo que es la capacidad de recepción que tiene su grupo de estudiantes. Si un profesor tiene un estado interior sereno y equilibrado, que no desafía y no confronta a los alumnos, ellos no van a tocar los botones de nadie, y sus discípulos no van a tener idea de lo que el profesor realmente está pensando o sintiendo. Pero si el profesor es demasiado turbulento, pasional, vulgar o demasiado irreverente, también puede estar contradiciendo la idea preconcebida de cómo un profesor debe comportarse si es un profesor que realmente
ya ha aprendido parte de sus conocimientos y los ha transformado en sabiduría. Y eso puede terminar trastocando y confrontando a algunos de los alumnos desde un lugar que no es productivo, no es equilibrado. Si por otra parte ese profesor fuera demasiado formal e inflexible en sus puntos de vista, los alumnos atraídos para este profesor serán tan solo aquellos que les gusta ese tipo de forma de enseñar, con dogma, disciplina, reglas precisas, aprender desde la memoria y de la represión al individualismo. En realidad nosotros podemos aprender con cualquier profesor o con cualquier alumno. ¿Cuánto iremos a aprender? Depende de la manera como encaramos lo que está ocurriendo en aquel momento. En lo personal, yo tengo la preferencia a un estilo de enseñanza y también de aprendizaje desde mi lugar de alumna, de discípula, de escuelas iniciáticas que den la libertad a la experimentación, den libertad al aprendizaje desde el ensayo y el error, desde la medicina del coyote, y con algunas reglas sí básicas de colaboración y facilitación, pero con el permiso de la experimentación de lo que cada uno está dispuesto y apto a poder poner a prueba en su proceso de alumno y en su proceso de futuro profesor. Eso obviamente da lugar a una compleja danza en el tema de los límites, que viene siendo el gran objeto de mi aprendizaje personal en esa etapa de la profundización y el refuerzo de mi capacidad como líder y como guía de rituales, ceremonias, grupos, cursos de formación, y también en las atenciones personales, individuales. Entonces, yo siento que parte del cuarto camino muy importante que tenemos que prestar mucha atención es percibir ese límite muy tenue, esa línea muy fina que muchas veces se presenta en cuánto abro el espacio y cuánto doy lugar a que aparezcan las experiencias que pueden aportar enseñanza, que pueden aportar información, que pueden aportar experiencias, y cuánto o cuándo tenemos que bajar la cortina y poder discriminar hasta dónde se permite que se hagan los movimientos que aparecen en los procesos. Y sobre todo cuando estamos hablando de rituales sagrados, donde se abren procesos que van más allá del nivel de conciencia cotidiano, del cotidiano vivir, y que se abren estados modificados de conciencia y informaciones que se canalizan desde otras dimensiones. Tener ese discernimiento es todo un proceso y todo un trabajo. Y poder confiar en el proceso de la vida y estar sosteniendo y manejando la energía, muchas veces no desde el control o la acción de un liderazgo activo, sino muchas veces desde la receptividad y un liderazgo en cierto sentido pasivo, pero sosteniendo la energía para que se acomoden las energías de la manera en que todos puedan salir ganando en ese proceso de aprendizaje colectivo. Pero para poder llegar a ese punto de discriminación y discernimiento, es súper necesario que sepamos
cuánta información compartir y cuánta información guardar y sostener en el silencio. Y poder discernir cuándo la mente tiene un ego propio y entonces poder realmente encontrar cuándo nosotros necesitamos expandir la información y cuándo necesitamos solo sostenerla en el silencio para que cada persona encuentre sus propias respuestas. Y ese va a ser el asunto para el próximo podcast. Espero que te sigas sintiendo inspirado, inspirada, motivado, motivada para continuar estudiando juntos esos 7 caminos sagrados de la transformación humana. Hasta el próximo episodio.